Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Se están cumpliendo 56 años de la muerte de Jim Clark. Fue el 7 de abril de 1968. Y lo nombro y le hago este pequeño homenaje porque va a ser parte del video. Quien va a reemplazar a Jim Clark en el equipo Lotus va a ser Jochen Rindt. Hay un periodista que escribió mucho sobre Jochen Rindt y dos mecánicos de Lotus que dicen y afirman que si Jochen Rindt habría tomado recaudos, habría podido festejar su campeonato en vida. Ya les cuento. Ya hemos contado lo difícil que eran los años 60, donde la evolución de los autos que los hacía más rápido también los hacía más peligrosos, donde los circuitos quedaban obsoletos y muchos constructores sacrificaban la seguridad de sus pilotos para hacer autos más livianos y rápidos. Uno de esos constructores era Colin Chapman. Si bien no vamos a hablar de él, seguramente en esta historia aparecerá muchas veces. La muerte de Jim Clark, el piloto más respetado y fantástico de aquella época, me refiero a los 60, puso un manto de duda sobre lo ocurrido aquel 7 de abril de 1968 en el circuito de Hockenheim. ¿Fue un error de conducción? ¿Fueron los neumáticos, como dijeron, que fallaron? ¿O fue un elemento del auto que llevó a la muerte a uno de los grandes pilotos que supo tener la Fórmula 1? Deberán pasar muchos, pero muchos años para que la verdad llegara al fin. Fue un elemento de la suspensión trasera de aquel Lotus 48 de Fórmula 2 que dejó sin vida a uno de los grandes pilotos de todos los tiempos. Pero esa historia la contaremos en otra oportunidad. Allá por los 60, tanto en la Fórmula 1 como en la Fórmula 2, los pilotos no usaban cinturón de seguridad. Los pocos que sí lo usaban no lo hacían por seguridad, sino por sujeción. Era para no estar moviéndose en el cockpit todo el tiempo ante las bruscas aceleraciones. Es cierto, será Jack Stewart quien los usará en 1967, pero como elemento propio de seguridad. El accidente de Spa de 1966 lo hace cambiar de opinión. Prefiere ir bien atado que salir despedido del auto. En 1968 el reglamento de la Fórmula 1 obligaba a los constructores a incorporar el cinturón de seguridad en los autos. Eran cinturones que debían cumplir algunas normas. Tenían que tener 5 o 6 puntos. Pero lo extraño o insólito de todo esto, no los obligaba a usar a los pilotos dicho elemento. Realmente algunos se negaban a usarlo por un solo detalle: el fuego. Tras la muerte de Jim Clark, Jochen Rindt ingresa al equipo Lotus para reemplazarlo. Un detalle no menor, tanto Jim Clark como su compañero de equipo por aquel entonces, Graham Hill, en 1967, le pidieron a Colin Chapman que fabricara una butaca en la cual los hombros quedaran bien sujetos, pues la potencia del motor Cosworth los tenía moviéndose de un lado para el otro dentro del habitáculo.
Jochen Rindt también corría sin sujetarse, pero siguió las recomendaciones de su gran amigo Jack Stewart y los empezó a usar. Nadie mejor que el propio piloto para darse cuenta de lo útil y necesario que eran esos cintos de seguridad. Aquel espantoso accidente que tuvo en 1969 en el circuito callejero Montjuïc de España, el cinturón de seguridad le salvó la vida al piloto alemán que corría bajo bandera austríaca. Aquel día fallaron los alerones de los Lotus 49, tanto el de Jochen Rindt como el de su compañero Graham Hill, que se despistó una vuelta más tarde casi en el mismo lugar. El 9 de mayo de 1969, solo 5 días después de sufrir el tremendo accidente en el circuito callejero español, Jochen Rindt le escribió una carta a Colin Chapman, mostrando su gran preocupación y pidiéndole al constructor hacer autos más seguros. Unos años después se encontró un cuaderno donde Chapman había escrito algunas notas. Algunas fueron tan concisas como aterradoras. Un coche de carreras solo tiene un objetivo: ganar carreras. Si no lo logra, no es más que una pérdida de tiempo y dinero. No importa lo seguro que sea, si no gana consistentemente, no es nada. Jochen estaba decidido a dar el gran paso. Su meta era el título y los riesgos aumentaron. Alan Henry, periodista y escritor, expresa: su condición agresiva pero hábil lo hacía único. Tenía una técnica de frenada tardía que asombraba a sus rivales. Aunque de personalidad rebelde, jamás tuvo una conducta antideportiva. Era un señor en las pistas. Despreciaba los aspectos comerciales de la Fórmula 1, pero supo cómo valerse de ellos para lograr negocios dentro y fuera de las pistas. Jochen decía: no conduzco por placer, conduzco por dinero. Las carreras son mi trabajo. 1970 iba a ser su último año. Estaba decidido a abandonarlo todo tras la muerte de su gran amigo Pierre Courage, pero se iba a jugar entero por la conquista de lo que tanto ansiaba: ser campeón de la Fórmula 1. Buck Dance y Vicky Sims fueron los mecánicos de Jim Clark hasta su muerte. Sims jamás lo superó. Fue tremendo. Yo tenía 27 años y estaba a cargo del equipo de Fórmula 2 cuando ocurrió el accidente. Jamás me voy a olvidar de aquel terrible 7 de abril de 1968. Buck Dance recuerda: Colin había perdido a Jimmy y a Mike Spence en cuestión de meses. Aún así, su espíritu estaba focalizado en la competición. Jochen fue un piloto increíble. No era Clark en muchos sentidos. Era divertido, pero muy exigente. Cuando por fin el Lotus 49 empezó a funcionar bien, el nuevo auto lo esperaba. Me refiero al Lotus 72. Recuerdo que Jochen no se sentía seguro con el nuevo auto, pero ganó 5 carreras y eso le dio las fuerzas necesarias para pelear por el campeonato. El auto, diseñado por Maurice Philippe y Tony Rudd, presentaba problemas en su tren delantero. El chasis monocasco de aluminio era relativamente estrecho. La novedad era el subchasis de acero independiente que les permitía albergar las suspensiones y ubicar los discos de frenos en el interior, reduciendo así el peso, pero afectando su conducción. 1970 lo tuvo a mal traer a Jochen. Las discusiones permanentes con Colin y la muerte de su amigo Pierre Courage le hacen tomar la decisión de abandonar la competición una vez que termine la temporada de 1970 y con el título en la mano.
Él tenía mucha fe en poder ganarle a Jack Hicks y a Ferrari, puesto que ya lo había hecho anteriormente. Bogdan expresa: lo que puedo decir es que Collins seguía con sus convicciones. Auto liviano es un auto rápido. Aquel año vencimos en varias oportunidades. Jochen lo estaba haciendo bien, pero reconozco que el Lotus 72 estaba en un proceso de estudio, lo cual lo hacía más difícil, ya que los autos de Chapman, por lo general, eran autos revolucionarios, pero a veces sus elementos no siempre funcionaban bien. Alan Henry, en la biografía que escribió de Jochen Rindt, expone: Monza. Jochen quería ganar en uno de los circuitos donde la velocidad lo es todo, pero sabía muy bien los riesgos que corría. Día jueves. Chapman da instrucciones precisas. Saldrán a girar sin alerones. Llegaremos a los 330 kilómetros sin problemas, se los aseguro. Jochen puso mala cara y dijo: no lo creo conveniente. A lo que Chapman agregó: ¿quieres ganar? John Mills, compañero por entonces de Jochen Rindt, fue el primero en salir a pista sin los alerones. Llegó a los boxes diciendo que era una locura llevar el auto en esas condiciones. Es inmanejable. Yo este auto sin alerones no lo manejo más. Es una invitación al suicidio, decía el piloto inglés. Aquel día, la Ferrari de Jack Hicks estaba haciendo los mejores tiempos, con respecto al Lotus de Jochen Rindt, que aún tenía puestos los alerones. Jochen aguantó hasta el último momento. Discutía con Colin Chapman si debía o no sacarle los alerones a su auto. Jochen no se quedaba callado. Si algo no le gustaba, lo decía. Era muy distinto a Jim Clark, que todo lo aceptaba. Pero finalmente aceptó la palabra de Collins y salió a girar sin la carga aerodinámica. Nina Rindt había revelado que su marido no estaba conforme y que había aceptado salir el sábado sin alerones, dispuesto a ganar el mejor tiempo de partida para el domingo. Aquel fin de semana no fue extraño ver a Jochen Rindt mirando al tren delantero de su auto. Podemos intuir que no estaba conforme con el rendimiento de alguno de esos elementos. Pues la pregunta que todos nos hicimos durante mucho tiempo fue: ¿qué lo mató a Jochen? ¿Fue ese portamasa roto o, fiel a su costumbre, el no usar bien como corresponde su cinturón de seguridad? Ya sabemos, y hay fotos que lo demuestran, como estas que le estamos mostrando, que Jochen no usaba el cinturón que va entre piernas. Según el propio Jochen Rindt, nunca se ataba allí por temor a quedar atrapado y que el auto se prendiera fuego. Lo tristemente cierto es que el auto, mientras se dirigía a la parabólica, tuvo un desperfecto en los frenos, provocando, como ya sabemos, un golpe letal contra el muro. La pregunta del millón: ¿podría haberse salvado el piloto de semejante golpe? Aunque la justicia italiana no encontró culpable a Colin Chapman, se supo que el Lotus 72 había sufrido la rotura del portamasa, un elemento vital que Colin Chapman prefirió fabricar, fiel a su costumbre, liviano, lo que resultó ser frágil, ocasionando luego el accidente que ya todos conocemos. Otra vez, Colin Chapman se cargaba la vida de otro gran piloto. Hay que también reconocer que Jochen fue responsable de su propia muerte. El no llevar correctamente su cinturón de seguridad, provocó, a la hora del impacto, daños irreversibles. Al chocar el auto sobre el muro de forma tan violenta, parte del auto en su parte delantera se desintegró. Por la inercia del accidente y sobre todo en los giros que da el auto en sí mismo, Jochen pasa por debajo del cockpit, lo que se conoce como maniobra de submarino. Los cintos que llevaba sujeto en los hombros fueron los que provocaron los daños más severos. Según la autopsia, desgarramiento del cuello. Jochen murió en el acto.
El primero en llegar al lugar del accidente fue su manager, Bernie Eccleston, quien recogió su casco y uno de sus zapatos. El que fuera dueño del gran circo de la Fórmula 1 dijo: aquellos eran años mortales, se corría sin tener en cuenta que el más mínimo error podía costar la vida, y fiel a su costumbre, no culpó al constructor inglés. Se refirió al accidente como una fatalidad del destino. Peter Ward, jefe del equipo, dirigió a Jochen Rindt en 1970. En sus memorias publicadas en el 2012 recordó algunos episodios. En la cena del día viernes, Rindt nos confirmaba a todos los presentes que se retiraba de la Fórmula 1 ni bien conquistara el campeonato. Del accidente del sábado puedo decir que lo teníamos todo controlado. Un motor especialmente reservado para la clasificación con el que confiaba sacarle un segundo a Jackie Ickx. Si ganaba en Monza, ganaba el campeonato. Él solo pensaba en eso. Pese a que muchos les cueste creer, Colin no lo obligó a Jochen Rindt a salir a pista sin alerones. Simplemente le confirmó que sin carga aerodinámica el auto podría lograr unas 800 vueltas y alcanzar los 300 km por hora, suficientes para superar a la Ferrari. Aquel Monza sin chicanas era un circuito de casi 200 km por hora de promedio. Jochen calzó gomas duras a la izquierda y blandas a la derecha, sin tener en cuenta que el compuesto duro tardaba entre 10 y 15 minutos para alcanzar la temperatura ideal. El Lotus llevaba un peso extra en la parte trasera y sin modificar el balance de frenos ni alterar la altura del auto, este quedó desbalanceado. Aún así, Rindt se creía capaz de manejarlo. El accidente en sí fue producto por una secuencia de hechos. La idea de Chapman de liberar carga aerodinámica, Jochen de no ir sujeto como corresponde y por supuesto el elemento que falló en la suspensión delantera que llevó al auto al desastre.